Ideología del Estado, presentado por Camila Molina, Chelsea Rodríguez y Julián Ávila. En estas diapositivas hablaremos sobre las grandes diferencias de cuatro pensadores, Maquiavelo, Hobbes, Rousseau y Montesquieu, que dieron varios aportes al significado y la importancia del Estado. Primero, nos situaremos en el momento histórico entre los siglos XV y XVII, donde contamos con algunas características, como lo son que el Estado moderno en ese momento se fijó a finales del siglo XV. Segundo, la Revolución Francesa marca una nueva etapa al Estado actual y, como tal, el Estado era un Estado absoluto y total. También tenemos que era un poder de la monarquía que estaba sujeto a la ley divina. Características del Estado moderno en ese entonces. Bueno, los elementos que identifican al Estado moderno son, primero, una entidad territorial con fronteras estables. Segundo, un poder central fuerte con la intención de formar un Estado nacional. Tercero, una infraestructura administrativa, financiera, militar y diplomática que la maneja la burocracia. La diplomacia se vuelve fundamental para establecer y mantener relaciones con otras entidades estatales. Cuarto, el Estado debe ser capaz de regular y dirigir la economía tanto interior como exterior, implantando así sistemas de aduanas y normas para controlar los bienes que salen y entran del Estado. Quinto, el fin del Estado es alcanzar el bien común con el cumplimiento de orden jurídico, la defensa de la fe y el mantenimiento de la paz. Recordemos que en este tiempo se regía todo por los principios cristianos. Sexto, el Estado moderno favorece la creación de nacionalismos, el cual refuerza la identidad del Estado y despierta conciencia entre los súbditos que se reconocen dentro de esa nación. Estado natural o estado de la naturaleza. Este se entiende como la situación del hombre antes de civilización. En pocas palabras, es una referencia sobre cómo éramos y cómo nos comportábamos como especie. Pacto social. Es aquel que los ciudadanos firman implícitamente con el Estado, una vez que deciden vivir en una sociedad regida por este mismo. Estado político. Esta es una forma de organización política y jurídica de la sociedad y este es integrado por cuatro elementos de la población: el territorio, la soberanía y el reconocimiento internacional. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático italiano, asesor político, filósofo y escritor. Sus textos han sido muy importantes para la política. Nació en San Casciano, Italia, en 1469 y es conocido desde entonces por su famosa obra El Príncipe. El Estado. Él tenía una concepción diferente de la sociedad. Para él el hombre era por naturaleza perverso y egoísta, que solo se preocupaba por aumentar su poder sobre la sociedad. Él decía que en el Estado fuerte, gobernado por un príncipe sin escrúpulos morales, este puede garantizar un orden social justo para frenar la violencia humana. Y la frase dice, si una persona desea fundar un Estado y crear sus leyes, debe comenzar por asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza siempre y cuando se encuentren en la ocasión para ello. Ideologías. Dominado por el realismo político. Se representa con la típica frase de el fin justifica los medios, donde el fin es mantener el poder y no importa cómo se haga el desarrollo, lo importante es llegar a ese fin. Es aquí donde podemos ver que la ética se desliga un poco de la política cuando hay actos que no son éticos, pero es políticamente justo. Por ejemplo, matar está mal éticamente, pero matar a los malos pues está bien. Si lo queremos contextualizar con la situación que ocurrió con nuestro país, podría ser algo así parecido como con los falsos positivos, que si se logra matar a cierta cantidad de guerrilleros, pues los militares logran subir de rango o de salario o les tienen las vacaciones. Aunque no maten a verdaderos guerrilleros y maten a personas inocentes, estos militares logran el fin de esos regalos. Análisis de la personalidad del político. Aquí vamos a hablar más específicamente del príncipe, que tiene como ese perfil del político.
Esta es una obra escrita para la familia Medici de Florencia, Italia, donde podemos observar que las características de un príncipe son, primero, aparentar virtud, es decir, que inspira confiabilidad, confianza. Segundo, va en busca de la felicidad de la población. Tercero, tiene la capacidad de manipular o convencer. Cuarto, está por encima del bien y del mal, es decir, que es amoral. Quinto, ostenta el poder, es decir, que es diestro en el engaño. Formas de gobierno. Un tiempo después, Maquiavelo toma el modelo de la república como mejor forma de gobierno posible, por lo que existe como una contradicción con la ideología déspota que se dijo pues anteriormente. Pero en este caso, ese despotismo político sería un mal menor que da la posibilidad de establecer un gobierno republicano, es decir, de la mayoría. Como podemos ver en la imagen, se ve representado el pensamiento político de Maquiavelo. Por eso es que estas ideas se parten en dos, en donde la república se subdivide en dos grandes partidos, que sería la aristocracia, que es gobernada por pocos, y la democracia, que sería conformada por muchos. Es así como el gobierno es quien mantiene el poder, pero quienes le deben mantener el orden y la paz son los súbditos. Luego, como vimos anteriormente, es el principado, es el reino en donde una sola persona tiene el poder. Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Aquí podemos ver una imagen que resume su obra, que se llama Discursos frente a la primera década de Tito Livio, donde el hombre se adapta en la sociedad, acogiendo sus normas y su justicia para luego escoger al príncipe que más le inspire confianza. Asimismo, debe hacer con el gobierno. Aquellas personas del gobierno que sean herederas y que no sean escogidas se vuelven unas malas formas de gobierno. Es así como la democracia entra en conflicto con esta oligarquía, por lo que no se respeta pues dicha forma de gobierno, dando así la formación de un ciclo. Es por eso que Maquiavelo cree que un régimen bueno dura poco tiempo. Para concluir, bueno, como les había dicho anteriormente, en el pensamiento maquiavélico se justifican los medios para lograr el bien común, donde el príncipe es quien tiene el poder y quienes mantienen el orden y la paz deben ser los súbditos. Últimos días. Maquiavelo muere en 1527, viviendo años de escasez desde que lo exiliaron en San Casciano, cerca de Florencia, Italia, dejando obras importantes para la política moderna de las que ya vimos anteriormente. Thomas Hobbes, considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna, nació en el año 1588 y murió en el año 1879. Fue un filósofo inglés que se especializó en general en la filosofía política. Estado natural y pacto social. Para Hobbes el Estado no es un producto de la naturaleza, sino una precaria construcción artificial que depende de la correcta disposición de voluntades humanas. Este es un pacto entre individuos que renuncian a la violencia a favor de la paz y la seguridad. Monarquía moderna. Para Hobbes lo más práctico es la monarquía, ya que la diferencia entre estos tipos de gobierno no consiste en la diferencia de poder, sino en la aptitud que tomen para asegurar la paz y la seguridad del pueblo. En cuanto al Estado cristiano, nos debatimos en realidad qué autoridad tiene la ley, en donde Hobbes dice que no hay en realidad una forma de saberlo, a no ser, claro, que sea por medio del poder cívico. ¿Por qué? Simple, porque para Hobbes la palabra de Dios, al menos para él, si no se lo había dicho personalmente, no era algo válido. En el Leviatán, uno de los libros más reconocidos por Thomas Hobbes, tenemos una sección denominada El reino de la oscuridad, en donde Hobbes nombra esta sección, no se refiere como tal al no creer en el infierno, ni en el purgatorio, ni en el cielo, sino a la oscuridad que tiene y que trae consigo la ignorancia como puesto a la luz del verdadero saber. Esta interpretación o pensamiento por parte de él es bastante ortodoxa y ve oscuridad en la mala interpretación de las escrituras. El reino de la oscuridad estaría formado por una confederación de farsantes que para dominar a la sociedad y a la humanidad lo han hecho por medio de doctrinas falsas.
en donde se dedican a eliminar la luz de la vida de los hombres. La del autor: existen 4 causas para esta oscuridad. Primero, tenemos la mala interpretación de las escrituras. Tenemos la demonología de los poetas, que se basa en falsos demonios que son creados por la pura imaginación, que crean miedo entre la sociedad. También critica como tal la veneración de los santos, las imágenes, reliquias y otras cosas que para él son absurdas. Tercero, tenemos una mezcla de reliquias, la escritura y la filosofía griega, donde para él es absurdo crear falsas expectativas para un bien común, en donde crea solamente que las doctrinas sean malinterpretadas por los soberanos, que al fin y al cabo van a crear una tiranía. Cuarto, tenemos la intervención y la modificación de las tradiciones y la historia, en donde se daña también la luz. Hobbes plantea que quien se beneficia de estos engaños expone el caso del Cicerón, el cual afirma que uno de los jueces más crueles de Roma era un gran hombre, al tener la costumbre de, en los casos penales, cuando el testimonio del testigo no era suficiente, le preguntaba a los acusadores, cui bono, o sea, qué beneficios obtenían con el caso. Pues entre las presumiciones más obvias que uno puede ver son los beneficios. Hobbes concluye de esto que los beneficiarios serían la iglesia y su jerarquía. Una sociedad en donde el que tiene más poder es el que se beneficia. Hobbes, ética y naturaleza humana. Cuando el ser humano se encuentra en estado natural, teme por su vida, porque se dice que el hombre es un lobo para el hombre, ya que se está en constante guerra y se hace cualquier cosa para salvarse. Pero cuando está en el estado político, este miedo a la muerte se normaliza y se siente como un ambiente de tranquilidad donde se renuncian a los derechos y se obedece al rey para estar en paz. Algo así como podemos ver en la imagen, como el régimen de Hitler. John Jacques Rousseau. Él nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra y falleció en Francia el 2 de julio de 1778. Él fue escritor, filósofo, botánico, naturalista y músico. Estado natural. De él emergen valores que serán claves para el romanticismo posterior. El hombre es bondadoso y vive en comunidad. Para él el estado natural era la situación del hombre con anterioridad a su vida en la sociedad. En este el hombre sería bueno y feliz, independiente y libre, y este era guiado por el sano amor de sí. El hombre histórico. Según Rousseau, el hombre histórico es un ser vil, egoísta y depravado, lleno de odio. Por esto él no puede mostrar públicamente lo que es y tiene que vivir bajo una máscara. Hombre natural. Él lo define como un buen salvaje, un hombre primitivo, que vive en paz y armonía con la naturaleza y su entorno. Rousseau propone el contrato social entre el individuo y la sociedad, con el fin de armonizar la convivencia humana. Esta es la única posibilidad de regeneración moral. Él establece la posibilidad de una reconciliación entre la naturaleza y la cultura. El hombre puede vivir en libertad en una sociedad verdaderamente igualitaria. Diferencias entre voluntad general y voluntad de todos. La voluntad general es siempre recta y siempre rinde a la utilidad política. Y la voluntad de todos es en la constitución conjunta, con el fin de elaborar una opinión mayoritaria. Teoría de la educación. Para él la educación debía centrarse solamente en los niños y no en los adultos. Para él era importante estimular y fundamentar el deseo de aprender. Él decía que la educación de un niño comienza desde su nacimiento y se le debe impedir que coja ámbitos de esclavo. Acá podemos observar 2 de sus obras maestras, Emilio y el contrato social, las 2 publicadas en 1762. La más conocida es el contrato social. Esta es una obra sobre filosofía y política y trata principalmente sobre la libertad e igualdad del hombre bajo un Estado.
instituido por medio de un contrato social. Se dice que este libro fue uno de los muchos incitadores a la Revolución Francesa por sus ideas políticas. Montesquieu nació en el año 1689 y dedicó casi toda su vida al estudio del ejercicio del magistrado. También fue consejero en el Parlamento de Burdeos. Él usa el concepto del estado natural en su obra El espíritu de las leyes, que fue publicado en el año 1748. Afirma o nos va a hablar del proceso del pensamiento de los humanos antes de la creación de una sociedad. Él decía que los seres humanos pueden tener facultades de conocer y de pensar primero en preservar su vida en el estado natural. Los humanos pueden sentirse impotentes y débiles al principio. Por ende, los seres humanos en este estado no son capaces de atacarse a sí mismos. Para después, la humanidad empezar a buscar comida, así como cubrir sus necesidades sexuales y vitales, y por miedo ante lo inhóspito, crear o empezar a crear una sociedad. Una vez creada esta sociedad, el estado de guerra se produce entre las diferentes sociedades, en donde casi todas fueron creadas de la misma manera. El propósito de la guerra es la conservación de la sociedad y del yo, del uno mismo, en donde la formación de la ley y la interpretación de la ley dentro de esta sociedad se refleja y se aplica para la razón de Montesquieu. La separación de poderes o la división de poderes es planteada por Montesquieu y afirma que todo hombre que tiene el poder se va a inclinar al abusar de él hasta que encuentra los mayores límites. Para que esto no pase, el poder tiene que detener al poder. De este modo, se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos, ya que cada uno vigila, controle y detiene los excesos de los otros para impedir que la ambición se apodere de ellos. Que algunos de ellos predomine sobre los demás no es permitido en este estado y tiene que estar en total equilibrio. Estos poderes serían el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El ejecutivo tiene como funciones poner en práctica las leyes, planificar y ejecutar el presupuesto anual, proteger la nación de ataques extranjeros y velar como tal de la paz interna, proponer y firmar tratados internacionales, dirigir la política exterior, representar al Estado en el ámbito internacional, delegar funciones al nivel nacional, regional, municipal, etc., proponer reformas o ajustes en el sistema de impuestos y diseñar y ejecutar políticas en el área de la educación, salud pública, cultura, deportes, finanzas, economía y comunicaciones. El legislativo es el encargado de proponer, discutir, estudiar y votar, aprobar o rechazar iniciativas de leyes, proyectos de ley o leyes amparadas dentro de la constitución política de cada país independientemente. Además, tiene el papel de vigilar y controlar el desempeño del gobierno. Este poder es representado por el presidente del Congreso o por el Parlamento. El judicial tiene como función principal cuidar y hacer cumplir las normativas legales estipuladas en la constitución de cada país. Otra de las funciones de este poder es controlar y evitar que el poder ejecutivo incurra en excesos de poder, es decir, que el presidente de cada país cometa un abuso de poder y limite la libertad de los ciudadanos o sobrepase los límites que le impone. Para este caso, este poder debe actuar como poder independiente y garantizar la administración de la justicia según su legislación. Sin embargo, eso solo ocurre en sistemas de gobierno democráticos y no en los sistemas totalitarios. Este poder es representado por los jueces, los fiscales, los magistrados que trabajan en la Corte Suprema o el Tribunal Supremo, que es el máximo representante de la justicia, por juzgados y otros tribunales, donde estos se encargan de decidir cuáles leyes o reglamentos se deben aplicar en cada caso. Montesquieu inició su trabajo desarrollando la teoría política para él, en donde tomó la concepción clásica de varios tipos de gobiernos, en donde separa y clasifica los gobiernos en tres clases: los republicanos, los monárquicos y los despóticos. El criterio de esta clasificación de gobiernos se basa inicialmente en varios aspectos, o en dos principalmente, que definían la naturaleza de cada gobierno, en donde nos hacemos dos preguntas: ¿quién detenta el poder y cómo lo hace? En el gobierno republicano, el pueblo, una parte, conserva el poder soberano, ya sea la democracia o aristocracia respectivamente, y este es responsable de hacer las leyes. Para el monárquico, es el rey quien posee el poder y lo hace bajo una estructura de las leyes fijas y ya establecidas previamente. En el gobierno despótico,
Existe una persona que detenta el poder y los ejerce sin leyes fijas, imponiendo sus caprichos básicamente personales. Para este momento, Montesquieu va a incorporar un criterio adicional para poder seguir con este esquema que ya planteado, en donde define la virtud política como el principio íntimo de la república, el honor principio, esencia de la monarquía y el temor principio vital para el despotismo. Eso quiere decir que cada tipo de gobierno necesita actuar acorde a los principios para poder conservar una autoridad progresiva. Montesquieu va a hablar de la subordinación de los deseos y las pasiones del hombre como objetos racionales de la naturaleza humana, haciendo que esta definición sea un claro ejemplo de los riesgos que implica el concepto de la libertad positiva como un dominio de sí. Montesquieu olvida sus momentos liberales y dice que la libertad política no es dar permiso para hacer lo que queramos, ni incluso para hacer lo que nos permite la ley, sino para que el poder de hacer lo que deberíamos querer. Podemos mencionar entre este pensamiento un pequeño frase en donde dice que la libertad no es libertad para hacer lo que es irracional, estúpido o erróneo. Para este concepto claramente tenemos que tener en cuenta la posición, la situación de cada estado, la temperatura, si hay sobrepoblación o no, sus condiciones económicas, sus condiciones sociales y el espacio como tal en el que habitan. Este autor tiene varias obras, pero podemos destacar las más relevantes, como lo son El espíritu de las leyes y Las cartas persas. A continuación vamos a ver un cuadro comparativo, pues resumiendo ya toda la exposición. Podemos ver e inferir que lo que tienen en común estos 4 autores es el estado de naturaleza, un contrato social y un sistema político resultante. Para Maquiavelo, en el estado de naturaleza, hay que recordar que los individuos son perversos y egoístas. Aquí no se encuentran derechos naturales porque él decía que no había moralidad, se desligaba la moralidad, la ética. Como tal, Maquiavelo no propone un contrato social, pero se infiere que podría ser la conquista y la conservación del poder por parte de uno solo, si hablamos del Principado. Y para el caso de la otra ideología de Maquiavelo sería que este contrato se hiciera entre la democracia y la aristocracia, con la finalidad de llegar al bien común. En el sistema político resultante pues tenemos dos ideas, la república y el principado civil. En la república, donde podemos encontrar la aristocracia y la democracia, y en el principado, que llega no a través de la violencia sino por el apoyo de sus conciudadanos debido a la astucia que tiene el príncipe. Para Hobbes, el hombre en el estado de naturaleza se comporta como un ser agresivo. Era una guerra de todos contra todos. Y en cambio sí habían derechos naturales como es el de la libertad y la vida, incluso a la propiedad ajena, porque como tal no habían propiedades privadas. Para el contrato social suponemos puntos a favor del gobernante y total control. Esto supondría obviamente la renuncia a los derechos como finalidad de protección al derecho a la propiedad, en donde se podría decir que lo que se busca es la paz. Ahora, para el sistema político tenemos el absolutismo, en donde no hay pacto con el gobernante y, como lo he mencionado antes, se renuncia a los derechos. Para Rousseau, en cuanto al estado natural, tenemos que los seres humanos son por naturaleza bondadosos y tienen derecho a la paz. Tenemos dificultades obviamente para la subsistencia. En cuanto al contrato social, tenemos un lazo entre los individuos y la comunidad o el Estado como tal. Y supone la entrega de todos los derechos a la comunidad con una finalidad de subsistencia y la libertad cívica de uno mismo. En el sistema político resultante quedaría así la democracia, en donde siguiendo el contrato social, el contrato crearía la voluntad general. Al asimismo obedecerla, el individuo se obedece a sí mismo. Eso quiere decir que sigue tan libre como antes. En cuanto a Montesquieu, tenemos el estado de la naturaleza, que consiste en el hombre como un ser impotente, débil y capaz de hacer algo por otros. Tenemos los derechos naturales,
que consisten en seguir las leyes y tenemos una convivencia únicamente para sobrevivir. El contrato social, tenemos un lazo entre los individuos y los gobernantes, donde se supone la renuncia solo a legislar y castigar, usando los 3 poderes ya mencionados. Como su finalidad sería la protección al derecho de propiedad, al igual que Hobbes. Para el sistema político que resultará, quedaría el liberalismo, en donde se conservan los derechos y el poder se reparte al parlamento, gobernantes, tribunales de justicia. Por último, decidimos mostrar un corto video en donde se representa gráficamente en lo que está conformado y en lo que se basa el Estado actualmente. Tenemos que tener en cuenta que la mujer vestida de blanco vendría a representar la libertad de la sociedad. Ya por último, tenemos